El día de hoy Michael Jackson cumpliría 65 años y para conmemorar su vida y su carrera, hoy vamos a estar escuchando Man in the Mirror, que es mi canción preferida de Michael Jackson, con subtítulos en español y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. Hoy Michael cumpliría 65 años y esta canción me resulta, esta es una canción que creó muchísimos años antes de la fecha de su fallecimiento y esta canción me resulta tan vigente a día de hoy como lo era en ese momento. Man in the Mirror me parece que tiene un mensaje de los mejores mensajes de las canciones de Michael. Vamos a escucharlo y también vamos a ir comentando su voz porque es un deleite total. Gonna make a change for once in my life. Ok, hablemos de los tonos de voz de Michael. Manejaba una variedad enorme de dinámicas vocales, ¿sí? Era un tenor que estaba cerca de lo que vendría a ser un contratenor también, porque hacía agudos muy, muy altos. Sin embargo, la capacidad de pasar de voces súper aireadas a voces mega potentes también lo hacía muy conocido. O sea, era una de sus características principales. Acá vamos a escuchar todo. En Man in the Mirror, perdón. En Man in the Mirror vamos a escuchar todo. Vamos a escuchar voces aireadas, voces potentes. Vamos a escuchar agudos altísimos, voces bastante bajas. Es una de las canciones que para mí, en tanto mensaje y en tanto la capacidad de Michael, abarca todo. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Fue uno de los que popularizó esto de cantar haciendo twang y haciendo belting, ¿sí? El twang es un sonido muy característico del pop y el belting es esta resonancia en la que yo sonrío para que todo suene mucho más brillante, ¿sí? Muchísimo más metálico. Bueno, Michael fue uno de los que lo ha popularizado en el mundo, ¿sí? Es uno de los pioneros de estas técnicas. And as I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Es estremecedor como a día de hoy el mensaje sigue siendo tan actual. No debería realmente, pero llama muchísimo la atención. Una cosa que tenía Michael era que estaba muy comprometido con muchas causas sociales. De hecho, The Earth Song es otra canción que también me parece una maravilla. Estaba entre traer Man in the Mirror o The Earth Song y tiene muchas canciones que hablan sobre esto, ¿sí? En esta canción particularmente habla de algo que a mí me identifica mucho, que es esta idea de a veces nos cuesta ver por fuera de nosotros mismos, nos cuesta ver el alrededor, el entorno, como lo pueden estar pasando otras personas, pero cuando lo vemos ya no nos podemos hacer más los tontos y hay que hacer algo al respecto. La canción habla justamente sobre eso. I saw us disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's the one I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Los flips que tiene esa voz, que son estos cambios abruptos que generan como un latigazo, son muy característicos también de Michael. Los hace como si fuera muy fácil de hacer, que no lo es. Y ya les digo, transmite con la voz y con las dinámicas vocales lo que el mensaje quiere decir, ¿sí? Este mensaje de ya no puedo dar vuelta la cara a lo que estoy viendo, lo hace con un sentimiento y la voz lo acompaña tan bien. Realmente dudo mucho que logremos ver, ojalá que sí, pero dudo mucho que logremos ver a artistas que vuelvan a posicionarse con esta calidad, con este sentimiento, con todo lo que significaron Michael Jackson, Freddie Mercury, por ejemplo, artistas de ese calibre, nuevamente, gente de mi generación, es muy posible que no volvamos a ver a alguien así. And no message could have been any clever. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change.
Si querés hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y entonces harás un cambio. Tal cual. No hay nada más que decir. Been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize. ¿Ustedes vieron ese grave? Vamos a escucharlo un poquito para atrás. Miren ese grave. El Realize. Been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize. Tenía la capacidad de pasar por toda la escala. Not a nickel to love. Could it be, pretending that they're not all alone? Oh, well, deep in the sky, somebody's broken heart and a washed out view. They follow the pattern of the wind to sea. Los coros, ¿eh? 'Cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. Esos coros. ¿Se puede elevar más esta presentación? Pues sí. Los coros hacen un complemento perfecto. Starting with the man in the mirror. Ooh, I'm asking him to change his ways. La fuerza y la potencia con la que encara los ataques de la voz me resultan, me llaman poderosamente la atención, porque no es fácil de hacer y es una voz que, de la manera en que ataca, se podría romper fácilmente y no lo hace. El tipo de voz de Michael y la disciplina. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a Michael Jackson es la disciplina que ha manejado durante toda su vida y toda su carrera. Y se podía ver, por ejemplo, si ustedes vieron This Is It, que es el último documental que salió de Michael, donde se muestra su última gira, hay un nivel de disciplina que es admirable realmente. Admirable. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that Es sumamente emocionante. Su voz rasposa, él, lo que significó, todo. Y este coro que entra, o sea, wow. Wow, realmente. La modulación es una maravilla. La entrega en el escenario es sumamente emocionante. O sea, lo da todo. Literalmente lo deja todo ahí. Lo deja todo. Y con esta canción y la letra, uff. No. Tremendo. Los coros son espectaculares. Just live yourself, you know it. You got to stop it yourself, girl. Y ustedes piensen, que es súper importante esto, ustedes piensen que la tecnología en cuanto a los micrófonos y cómo sonaban y todo, hay una diferencia abismal porque han pasado 50 años, sí, de los 80 a ahora. Entonces es como, imagínenselo a Michael, cómo hubiera sonado a día de hoy. Una locura, una locura. Make that change. That change today. You got to move. You know it. You know it. You stand up, brother. Stand up, brother. Stand up, brother.
La voz rasposa y el coro gospel me está matando, me está matando. Aparte tiene como esta onda muy gospel que me encanta, me encanta. Súper agudo. Eso es casi, o sea, es el pasaje entre la voz de cabeza y el whistle, ¿eh? Están ahí. Mientras se mueve como loco. Y alguien le hace la armonía también ahí. No, es que locura esto. No, bueno. Y está súper interesante porque la canción es medio como un pedido, ¿sí? Y pasa a ser como un rezo casi, con toda esta movida gospel. No había visto nunca esta presentación, ¿eh? Siempre había oído el video, siempre había visto el video oficial y había oído la canción desde el estudio. Qué magia, realmente. La capacidad para moverse y cantar al mismo tiempo. Que se le vaya el aire, nada. Una locura, total y completamente. Me parecía súper importante hoy, que sería su cumpleaños número 65, homenajearlo escuchando esta canción maravillosa. Y a veces vamos como un poco corriendo con lo que son los lanzamientos nuevos. Digo, lo digo yo que hago videos sobre esto. Y como que vamos muy detrás de las tendencias, de los lanzamientos nuevos y demás. Y a veces es importante hacer una pausa y escuchar a los que estuvieron antes, que son espectaculares, increíbles. Y me parecía hoy un excelente día para hacerlo. Así que espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de los videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.